La ley dice que hay hombres que merecen morir. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El buen libro dice que la venganza le pertenece al Señor. Pero en estas tierras polvorientas y olvidadas de Dios, la única ley que realmente cuenta es la de sobrevivir. Para Nira Wexley, una viuda con un rancho casi en ruinas y un hijo que proteger, la supervivencia era como un rezo que el viento se llevaba. Y esa súplica fue respondida una noche de tormenta roja como sangre, no por un ángel, sino por el mismísimo demonio. Su nombre era Takari Wolfshade, un forajido con una bala clavada en el costado y una recompensa de $1000 sobre su cabeza. Aquella noche, Nira tomó la decisión de darle cobijo al hombre más buscado del territorio. Jamás imaginó que, algún día, él volvería para reclamar lo único que aún le quedaba, a ella misma. El viento que azotaba las planicies del territorio de Nuevo México en el otoño de 1883 no traía promesas, solo traía polvo. Ese polvo se asentaba como una capa rojiza sobre la vieja mesa de pino que Darren Wexley, su difunto esposo, había construido con sus manos. Cubría también la tapa desgastada de la Biblia familiar. Se metía en las arrugas de su rostro, marcadas no por los años, sino por la preocupación. Tenía 28 años, pero sentía como si tuviera 100. Darren se había ido hacía un año, llevado por una fiebre que arrasó Redemption Creek con la rapidez de un incendio de pastizales. La dejó sola con su hijo Joren, de apenas 10 años, un pedazo de tierra más piedra que suelo, y una deuda enorme con el banquero del pueblo, Barnick Grimshade. Cada crujido del suelo de madera, cada golpe del viento contra las contraventanas, sonaba como sus pasos acercándose para cobrar lo que era suyo. Esa noche, el viento aullaba como una bruja furiosa, queriendo arrancar la casa de sus cimientos. El cielo, morado y herido, anunciaba tormenta. Joren dormía en su cuarto, protegido de la angustia que envenenaba el aire. Nira se sentaba a la mesa, con una taza fría de café de achicoria entre las manos, mirando cómo danzaba y parpadeaba la llama del quinqué. Un golpe frenético y desesperado en la puerta la hizo dar un salto, derramando el café sobre sus nudillos resecos. No era el toque cortés de un vecino, era un tamborileo desesperado, salvaje. Su corazón le subió hasta la garganta. Podrían ser los hombres de Grimshade, viniendo a clavar el aviso de desalojo bajo la lluvia, o peor aún. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz débil, temblorosa ante el rugido del viento. Del otro lado, una voz masculina, rota y desgarrada, respondió: «Por favor, señora, necesito ayuda». Nira tomó la vieja escopeta de 2 cañones que colgaba junto al hogar. Había sido de Darren. Pesaba como un yugo, y ella rezaba por no tener que dispararla. Se acercó a la puerta, espiando por una rendija. Afuera solo había oscuridad y la lluvia caía gruesa, furiosa. «Lárguese. Aquí no hay nada para usted», gritó, intentando sonar más valiente de lo que sentía. «Me persiguen. Los Pinkertons». La palabra le heló la sangre. Los Pinkertons no eran simples cazadores. Eran sabuesos contratados por los magnates del tren y los bancos. No iban detrás de ladrones de ganado. Iban por asesinos. Por hombres como Takari Wolfshade. Su rostro había estado durante meses pegado en las paredes de la oficina del Marshal. Se busca, vivo o muerto. Takari Wolfshade. Por robo a trenes y el asesinato del agente Ely Thornbrook. $1000 de recompensa. Una fortuna. Suficiente para pagarle a Grimshade, comprar semillas nuevas, reparar el techo del granero y dormir sin miedo. Por un segundo vergonzoso, Nira pensó en abrir la puerta solo para ponerle la escopeta en la cabeza y cobrar la recompensa. Pero entonces, escuchó un gemido bajo, puro dolor humano, seguido por el golpe sordo de un cuerpo desplomándose contra la puerta. Ese sonido rompió su cálculo frío y su miedo. Era el sonido de alguien sufriendo de verdad.
Su mano tembló al correr el cerrojo. Abrió un poco, pero el viento le arrebató la puerta y la estampó contra la pared interior. Él cayó hacia adentro, hecho un montón de cuero empapado y barro. Era él, el hombre del cartel. Pero ahora su cara estaba pálida, demacrada, su barba oscura enmarañada con sangre y lluvia. Sus ojos, de un gris intenso, ardían en fiebre. Una mancha oscura y fea se extendía por su costado izquierdo, empapando su abrigo y la camisa áspera. Nira cerró la puerta de golpe, la atrancó contra la tormenta y contra los demonios que perseguían a ese hombre. Él estaba inconsciente, respirando apenas. Nira se quedó congelada, con la escopeta en las manos, su mente desbordada de miedo y dudas, la ley, su seguridad, los carteles. Todo gritaba que lo echara de nuevo a la tormenta, que lo devoraran los lobos o los Pinkertons. Pero entonces lo miró. Lo que en el dibujo del cartel parecía dureza, ahora era dolor. Parecía más joven. Y en sus ojos entrecerrados, vio el mismo tipo de desesperación que cada mañana reconocía en el espejo. Y pensó en Joren, durmiendo en la otra habitación. ¿Qué clase de mujer sería si dejaba morir a un hombre en su puerta, sin importar lo que hubiera hecho? ¿Qué aprendería su hijo de eso? Con un suspiro ahogado de miedo y rabia, dejó la escopeta sobre la mesa. Se arrodilló junto a él, el olor metálico de la sangre llenándole la nariz. Era una locura. Estaba invitando a la muerte a cruzar su umbral, atrayendo la ira de hombres mucho más poderosos y despiadados que aquel forastero medio muerto. Pero al posar su mano sobre la frente ardiente de fiebre, Nira Wexley supo que no tenía otra opción. Ya era una viuda marcada por la muerte. No pensaba convertirse ahora en una mujer atormentada por su propia conciencia. Ella, que había rezado por un milagro, acababa de acoger al mismísimo demonio bajo su techo. Y mientras la tormenta rugía allá afuera, comenzó el lento y doloroso trabajo de salvarle la vida, sin saber que estaba poniendo en juego la suya. Las primeras 48 horas fueron como un sueño febril. Nira volvió a sentir un tipo de determinación que no conocía desde los últimos días de Darren Wexley. Con gran esfuerzo, arrastró a Takari Wolfshade hasta el catre en el rincón de la sala principal, gruñendo entre dientes por el peso. Él era delgado pero fuerte, con un cuerpo curtido por años de vida dura. Con manos temblorosas, Nira cortó la camisa empapada de sangre. La herida era horrible, un desgarrón profundo y asimétrico en su costado, donde una bala había abierto camino entre la carne. Estaba inflamada, caliente al tacto. Necesitaba limpieza y necesitaba puntos. Hirvió agua sin pensar demasiado, como quien actúa movido por el miedo. Vertió whisky de una botella que guardaba celosamente sobre la herida, provocando un gemido ahogado del hombre inconsciente. Y luego, con su mejor aguja de coser e hilo grueso, comenzó a cerrar la carne. Cada punto era una plegaria y una maldición. Él se debatía entre la vigilia y la inconsciencia, murmurando nombres que ella no conocía. Saeli, Grimshade, los Cimarún. Sus ojos grises, nublados por el delirio. Pero cuando despertaba, no se resistía. Simplemente la observaba con una intensidad que la inquietaba, como si estuviera grabando su rostro en la memoria. En la tercera mañana, la fiebre rompió. La tormenta había cesado. El mundo afuera lucía engañosamente limpio, como si nada hubiera pasado. Nira alimentaba a sus gallinas flacas cuando oyó una voz detrás. «Debiste dejarme morir». Se giró. Allí estaba él, apoyado débilmente contra el marco de la puerta, pálido y demacrado, pero vivo sin lugar a dudas. Sus ojos grises, ya claros y atentos, la examinaban. Ya no era simplemente un forajido, era un hombre, y la fuerza de su presencia imponía respeto. «No era decisión mía», dijo ella con la voz más firme de lo que sentía, aunque el pecho le retumbaba. Volvió caminando hacia la casa, manteniendo cierta distancia. «La Biblia dice». «La Biblia no fue la que me metió esta bala», la interrumpió él con voz ronca.
y tampoco va a detener a los que vienen por mí. Ahora estás tú y tu hijo en la línea de fuego». Él sabía sobre Joren. El temor le volvió de golpe, helado. «Mi hijo se llama Joren», dijo con tono frío. «Y te prohíbo que lo menciones». Un destello de... ¿respeto? Pareció cruzar el rostro del forastero. «Está bien. Mi nombre es Takari». «Ya sé quién eres», dijo ella con franqueza. «Tu cara está pegada en cada pared de Redemption Creek». Él soltó una sonrisa sin alegría. «Entonces sabes que estás protegiendo a un asesino». La palabra quedó flotando entre ellos. Nira lo miró con atención, notando cómo su mano descansaba cerca del revólver Colt Peacemaker, que alguna vez tuvo en el cinturón. Ella lo había descargado y escondido. Pensó en los rumores del pueblo, en el asesinato del joven agente Ellie Thornbrook, que acababa de casarse. «¿Fuiste tú?», preguntó antes de poder evitarlo. «¿Lo mataste?». Takari no desvió la mirada. Sus ojos eran pozos helados y profundos. «He hecho cosas de las que me arrepiento, señora. Cosas que cargaré en el alma hasta el día del juicio. Pero no maté a ese agente. Ya estaba muerto cuando llegué al vagón». Nira no sabía si creerle. Los forajidos eran mentirosos por naturaleza. Pero había una sinceridad tan cruda en su voz que sus certezas comenzaron a resquebrajarse. Los días siguientes tomaron un ritmo tenso y extraño. Takari, o simplemente Tak, como le pidió que lo llamara, se mantenía oculto, la mayor parte del tiempo descansando en el viejo granero desvencijado. Era un paciente silencioso, centrado en sanar. No se quejaba, nunca pedía nada más allá de lo que ella ofrecía. Pasaba horas limpiando su pistola con un cuidado lento, casi hipnótico. Joren era el mayor desafío. Era curioso, y ya sospechaba que algo no andaba bien. «¿Quién es el hombre del granero, mamá?», le preguntó una tarde con esos ojos azules tan serios. El corazón de Nira se encogió. «Un vagabundo», mintió. «Tiene el tobillo mal, le dejé quedarse unos días». La mentira era débil, y ella sabía que su hijo no la creía del todo. Pero Joren estaba acostumbrado a los silencios duros de su vida. No insistió. En vez de eso, comenzó a buscar excusas para acercarse al granero. Una tarde, Nira salió y se encontró a Takari sentado sobre un fardo de heno, mostrándole a Joren cómo tallar un caballito de madera a partir de un trozo viejo. La escena la detuvo en seco. Había una ternura en esas manos ásperas y grandes, una paciencia en su voz que no encajaban con el rostro del cartel de Se Busca. Joren sonreía. Una sonrisa genuina, rara, que iluminaba todo su rostro pequeño. «Es buen chico», murmuró Takari Wolfshide aquella noche, mientras Nira Wexley le dejaba un plato de frijoles y pan de maíz duro sobre una tabla. No la miró. Tenía los ojos clavados en las llanuras que se oscurecían lentamente. Fuerte, como su madre. El halago inesperado la descolocó. «Uno hace lo que puede para seguir adelante», respondió ella bajando la vista. «La mayoría elige el camino fácil», replicó él, girando lentamente su mirada gris hacia ella. «Acogerme no fue fácil. Fue valiente. O temerario. Aún no lo tengo claro». «Yo tampoco», confesó Nira, en un susurro apenas audible. Algo extraño comenzaba a nacer entre ellos, una especie de hilo invisible que se tejía en los silencios compartidos. Él le contaba pequeñas cosas de su vida. No hablaba de asaltos ni huidas, sino de su infancia en las montañas de Colorado, de la sensación de montar un buen caballo, del cielo estrellado que nunca conoció la luz de una ciudad. Hablaba con una inteligencia tranquila, inesperada. No era el salvaje que la ley decía. Y ella, sin darse cuenta, comenzó a abrirse también. Le habló de Darren Wexley, de los sueños que compartieron al levantar el rancho, de la soledad aplastante que la cubrió tras su muerte. Le habló del miedo que le tenía a Barney Grimshide, del aviso de embargo que colgaba sobre su vida como una condena. Con ese hombre perseguido por la justicia,
Hablaba con una franqueza que no se había permitido con nadie. Porque él, como ella, vivía al borde del abismo. Comprendía lo que era vivir desesperado. Una noche, él notó cómo ella se frotaba las sienes, con el ceño fruncido por un dolor persistente. ¿Dolor de cabeza?, preguntó. Ella asintió. Es la preocupación. Takari se levantó despacio y se acercó. Nira se tensó instintivamente, pero él no hizo nada indebido. Solo posó sus pulgares grandes sobre sus sienes y empezó a masajear en movimientos lentos y firmes. Su tacto era sorprendentemente suave. No fue un gesto atrevido ni fuera de lugar. Era simplemente humano. Un alivio inesperado. La tensión fue aflojando poco a poco, dejando paso a un calor sereno que le bajó por el cuello hasta los hombros. Nira cerró los ojos, permitiéndose ese consuelo prohibido. Cuando él detuvo sus manos, ella volvió a mirar. Estaba muy cerca. Sus ojos la observaban con una intensidad que la desarmaba. El aire entre ambos parecía cargado, como si algo sin nombre se encendiera. Por primera vez, ella no veía a un prófugo. Veía a un hombre. Un hombre que la miraba no como viuda ni como madre, sino como mujer. Él dio medio paso hacia atrás, rompiendo el hechizo. «Eres una buena mujer, Nira Wexley», dijo con voz suave. «Mereces algo mejor que esto». Luego se giró y regresó a las sombras del granero, dejándola de pie, con el corazón retumbándole traicionero contra el pecho. El refugio que ella había construido para él comenzaba a tambalearse, no por los agentes de la ley, sino por lo que florecía dentro de esas paredes. Estaba ocultando a un hombre buscado. Y lo peor era que ya comenzaba a olvidar por qué debía temerle. La llegada del Marshal Jarek Hollowmoor a Redemption Creek fue un suceso. No llegó en un caballo polvoriento como los alguaciles del pueblo, sino montado en un semental negro como la noche, que parecía reflejar la misma autoridad implacable que su jinete. Hollowmoor era un hombre esculpido en granito, mandíbula cuadrada, ojos color de cielo helado, y una reputación que le precedía 100 millas. No era de los que resolvían peleas de taberna. Era un U.S. Marshal, uno que cazaba hombres por oficio, y casi siempre los traía de vuelta, vivos o no. Venía por Takari Wolfshad. La noticia llegó a oídos de Nira por boca de Hester Quillwind, la chismosa mayor del pueblo, durante una nerviosa excursión al mercado. «Llegó ayer», canturreó la mujer, mientras pesaba un puñado miserable de harina. «Dice que tiene pistas, que Stone fue visto en esta zona. ¿Te imaginas? Un asesino a sangre fría entre nosotros. Cuentan que siguió a aquel chico comanche hasta la misma frontera con México. Ese no se rinde». Cada palabra golpeaba el temple de Nira como martillazos. Pagó la harina y la sal con manos temblorosas, guardando las monedas con cuidado. Podía sentir la sombra del marshal cubriendo el pueblo entero. Los hombres hablaban más bajo, caminaban más rectos. Hasta el aire parecía más denso. Al volver al rancho, lo encontró en el granero. Takari afilaba un cuchillo sobre una piedra húmeda. El raspar del metal era el único sonido en el silencio. «Hay un marshal en el pueblo», dijo ella con voz tensa. «Se llama Jarek Hollowmoor. Viene por ti». Takari no se detuvo. Seguía afilando con calma. «Conozco ese nombre», murmuró. «Es como un perro de caza. Cuando huele algo, no suelta». Levantó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los de Nira. «Deberías entregarme, Nira. Dile que irrumpí en tu casa, que te amenacé a ti y al niño. Te creerá. Toma el dinero de la recompensa y acaba con esto». El ofrecimiento le cayó como agua helada. Era la opción lógica, la más segura. Una semana antes, tal vez lo hubiera hecho. Pero ahora, la sola idea de traicionarlo le revolvía el estómago. «No», dijo, con más firmeza de la que esperaba. «No podría vivir con eso en mi conciencia». Las manos de Takari Wolfshade se detuvieron. La miró largo rato,
con una expresión difícil de leer en sus ojos grises. «Eres terca». «Soy desesperada», corrigió Nira Wexley con firmeza. «Hay una diferencia». 2 días después, la sombra del marshal cayó sobre su puerta. Nira lo vio desde lejos. Un jinete solitario sobre un caballo negro, avanzando con una calma que imponía más que cualquier galope. El estómago se le hizo un nudo. Takari estaba en el granero, escondido en el altillo. Yoren se encontraba junto al arroyo, lejos de todo. Ella estaba sola. Alisó su delantal, respiró hondo y salió al porche. Tenía que parecer tranquila, sencilla. Solo una viuda ocupada en sus cosas. El hombre detuvo su caballo con elegancia, desmontando con un movimiento fluido. De cerca, era más alto de lo que parecía. Su gabardina no alcanzaba a disimular la anchura de sus hombros. Se quitó el sombrero, dejando ver un cabello oscuro y espeso. Sus ojos azules recorrieron la casa, el granero, toda la propiedad, con una mirada penetrante que no dejaba nada sin observar. «Señora», dijo con voz profunda y serena, «soy el Marshal Jarek Hollowmoor. Disculpe la intromisión». «Marshal», respondió Nira, inclinando levemente la cabeza, rogando que su voz no delatara el miedo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Solo estoy haciendo mis rondas, señora. Busco a un prófugo. Se llama Takari Wolfshide. Quizás ha visto los carteles». «Sí, los he visto. Es terrible lo que pasó con ese agente», dijo, refiriéndose a Eli Thornbrook. «Lo fue», asintió el Marshal, sin apartar los ojos de su rostro. Estaba buscando cualquier señal de mentira, cualquier chispa de engaño. Tenemos razones para creer que pasó por esta zona hace una semana. Herido. Buscaría un lugar apartado donde esconderse, como este. La acusación no fue dicha en voz alta, pero colgaba en el aire. Nira soltó una risa forzada, amarga. «Con todo respeto, Marshal. Soy solo una viuda tratando de alimentar a mi hijo y mantener un techo. Lo último que haría sería invitar a un hombre buscado a mi casa. Sería la primera en entregarlo por la recompensa». Detestó decirlo. Le supo a ceniza en la boca. Estaba mintiéndole a un marshal federal. Y Takari la estaba escuchando desde el altillo, oyendo cómo lo negaba, cómo hablaba de la recompensa. La mirada del marshal se deslizó hacia el granero. «¿Le importa si doy una vuelta por precaución?» «Claro que no», respondió ella, sintiendo que el corazón le golpeaba como un pájaro atrapado. «No hay mucho que ver, solo unas gallinas y un altillo medio vacío». Caminó a su lado, las piernas pesadas como plomo. Cada paso era un suplicio. Hollowmoor se movía como un depredador seguro de sí. Revisó el gallinero, el pozo, y entonces se plantó frente a las puertas del granero. «Mi difunto esposo construyó este granero», dijo ella, intentando llenar el silencio. «Con sus propias manos». El marshal asintió, pero no dejó de observar. Deslizó la puerta pesada y un rayo de sol polvoriento atravesó la penumbra. Nira contuvo la respiración. El olor a heno seco y tierra lo llenaba todo. El silencio era absoluto, demasiado. Él dio unos pasos dentro, sus botas resonando sobre la tierra apisonada. Sus ojos lo escudriñaron todo, cada sombra, cada rincón. Miró los establos vacíos. Luego, su mirada se alzó lentamente, como si algo lo guiara hacia el altillo. La mente de Nira se disparó. Takari estaba allí arriba, probablemente conteniendo el aliento, su pistola lista. Si el marshal subía esa escalera, correría sangre. La de él, la de Takari, tal vez la suya propia. «¿Marshal?», interrumpió ella con voz un poco aguda. «No es por apurarle, pero mi hijo volverá pronto del arroyo. No me gusta que esté cerca de todo esto». Hollowmoor la miró. Luego volvió su atención a la escalera. Vio la tensión en sus hombros, el leve brillo de sudor en su frente. Ella supo que él lo había notado. Pero, ¿qué pensaría? ¿Miedo de una mujer ante la ley? ¿O culpa de una cómplice? Permaneció allí un largo instante.
El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse, hasta que él, al fin, asintió despacio. Claro, señora. Lo entiendo. Salió del granero y volvió a la luz del sol. Nira lo siguió, con las piernas temblorosas. Él se puso el sombrero, su expresión imposible de descifrar. Usted y su hijo están solos aquí. No es una vida fácil. Nos las arreglamos, susurró ella. Él le extendió una tarjeta. Si ve o escucha algo, dijo. ¿Lo que sea? Avíseme en el hotel del pueblo. No intente ser una heroína. Takari Wolfshat es peligroso, más de lo que puede imaginar. Se llevó el sombrero al pecho, montó su caballo y se alejó, sin volver la vista atrás. Nira se quedó en el porche, observando hasta que fue apenas un punto en el horizonte. Solo entonces se dejó caer contra el poste, su cuerpo temblando sin control. Había mirado a los ojos de la ley, y había sobrevivido. Un momento después, Takari Wolfshade emergió del granero, con el rostro tenso, serio como piedra. Él lo sabe, dijo con voz seca. No vio nada, insistió Nira Wexley, intentando convencerse a sí misma tanto como a él. Un hombre como ese no necesita ver, replicó Takari, sus ojos grises oscuros de certeza. Lo siente. Sintió la mentira en ti, Nira. No ha terminado con nosotros. Solo está soltando cuerda. Y pronto la apretará. El alivio que ella había sentido instantes antes se desvaneció, reemplazado por un frío escalofrío que le caló hasta los huesos. La sombra del Marshal había pasado, pero no se había ido. Solo estaba esperando el momento justo para volver a caer. La visita del Marshal cambió todo. La paz frágil que habían construido se hizo trizas. En su lugar, quedó una tensión constante, latente. Takari se volvió inquieto. Sus ojos siempre vigilaban el horizonte. El rancho ya no se sentía como un refugio. Se había transformado en una trampa. Y ellos eran el cebo. Tengo que irme, anunció una tarde, una semana después de la llegada de Hollowmoor. Estaba casi completamente recuperado. Solo quedaba una leve rigidez en el costado como recuerdo de la bala. Cada día que me quedo aquí, los pongo a ti y a Joren en más peligro. Hollowmoor no va a esperar eternamente. El corazón de Nira se hundió. Una parte de ella, la lógica, sabía que tenía razón. Pero otra parte, la más necia, la más humana, ya se había acostumbrado a tenerlo cerca. Había llenado el vacío de la casa. Sus conversaciones tranquilas, su paciencia con Joren, la comprensión compartida de lo que era vivir con desesperación. Todo eso se había vuelto un consuelo extraño pero real. ¿A dónde irás?, preguntó ella con voz apagada. A México, tal vez. O al norte, a las montañas. Algún lugar donde un hombre pueda desaparecer. Se detuvo, mirándola directo a los ojos. Te debo la vida, Nira. No tengo dinero para pagarte, pero puedo darte la verdad. Al menos eso mereces. Se sentaron en la mesa de pino, la luz del quinqué proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes. Joren dormía. El mundo entero se reducía a ese cuarto silencioso, y a todo lo que aún no se había dicho. El asalto al tren, empezó Takari en voz baja. No fue por el dinero, no para mí. Fue por un libro de cuentas, una libreta que llevaba el administrador del ferrocarril. ¿Barnick Grimshade?, preguntó Nira, tensándose al oír el nombre. El banquero, el hombre que tenía el título de su rancho, el mismo que la estaba asfixiando poco a poco. ¿Qué tiene que ver Grimshade contigo? Todo, respondió Takari con amargura en el tono. Antes de todo esto tenía un socio. Trabajábamos una concesión minera en las montañas de San Juan. Encontramos una veta rica de plata, suficiente para vivir bien. Pero sin título legal, no valía nada. Y Grimshade, a través de su compañía de trenes, tenía todos los derechos minerales del valle. Se enteró de nuestro hallazgo y usó a sus abogados, a sus jueces comprados, y nos la quitó. Nos dejó sin nada.
Takari se inclinó, sus ojos ardiendo con el fuego de una vieja injusticia. Pero teníamos pruebas. Él usaba el tren para traficar armas ilegalmente. Las enviaba a facciones al sur, en México. Desviaba dinero, engañaba a los inversionistas. Mi socio era quien llevaba los libros. Sabía todo. Tenía una libreta secreta con todos los trapos sucios de Grimshade. ¿Así que asaltaron el tren para recuperar esa libreta?, preguntó Nira. Grimshade estaba enviando sus registros oficiales a Santa Fe, confirmó Takari. Pensamos que la copia estaba entre ellos. El plan era tomar el libro y desaparecer. No debía haber violencia. Pero su mandíbula se tensó. El recuerdo dolía. ¿Qué pasó?, susurró Nira. Fue una trampa, respondió él, la voz baja, apenas un hilo. Grimshade sabía que íbamos. Tenía a los Pinkertons en el tren, junto con el agente Ellie Thornbrook. Hubo un tiroteo antes de que llegáramos a la caja fuerte. Me hirieron. Vi caer a Thornbrook, pero te juro, Nira, no fue mi bala. En medio del caos, mi socio desapareció. Se llevó la caja fuerte. Y me dejó allí, desangrándome. Un presentimiento helado le recorrió el cuerpo a Nira. Algo le decía que sabía lo que Takari iba a decir. Me tendió una trampa, continuó él, con voz cargada de traición. Hizo un trato con Grimshade. Me entregó a la ley. Que yo cargara con toda la culpa, y a cambio, le darían una parte y un nombre limpio. Me dejó tirado como un perro. Y se fue a empezar una nueva vida. Por fin la miró. Su expresión era una mezcla de rabia y un dolor antiguo. Te lo cuento porque debes saber con quién estás tratando cuando se trata de Barney Grimshade. Ese hombre es una serpiente. Se traga a cualquiera con tal de conseguir lo que quiere, y sabe cómo encontrar la debilidad de un hombre. Cómo poner hermano contra hermano. Nira Wexley permanecía inmóvil, con las manos apretadas en el regazo. Aquella historia era un torbellino de codicia y traición. Pero había una sola pregunta martillándole en la cabeza, una que le aterraba pronunciar. ¿Tu socio?, logró decir al fin, con voz rasposa. Takari Wolfshade la miró, y por primera vez, ella no vio a un forajido endurecido, sino a un hombre profundamente herido. En sus ojos grises había una tristeza que dolía de solo mirarla. ¿Su nombre?, repitió él despacio, como si cada palabra cayera al fondo de un pozo. Se llamaba Darren Wexley. El mundo de Nira se tambaleó. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Darren. Su Darren. El hombre bondadoso y trabajador al que había amado, por quien había llorado, el padre de su hijo. No podía ser verdad. Era una mentira cruel. Un truco desesperado de un fugitivo para salvar su pellejo. ¿No?, susurró negando con la cabeza. Estás mintiendo. Darren murió de fiebre. Yo estuve con él. Le tomé la mano mientras se apagaba. Estoy seguro de que sí, dijo Takari con voz baja, impregnada de una compasión que a Nira le quemó. Grimshade no deja cabos sueltos. Probablemente le dio un nombre limpio, algo de dinero. Lo justo para instalarse aquí y parecer un ranchero decente. Pero un hombre así no olvida. Pasado un año, cuando todos pensaban que yo era el único culpable, Darren enfermó de pronto. Una fiebre, que nadie más en el pueblo contrajo. ¿No te parece curioso? Las piezas comenzaron a encajar con un horror desgarrador. La repentina llegada de Darren a la región, con suficiente dinero para el enganche del rancho. Su silencio sobre el pasado. Los viajes que decía eran para tratar ganado. El modo en que hablaba de Grimshade, siempre con una mezcla de temor y resentimiento. Y la libreta, si Darren la tenía, ¿dónde estaba? ¿Por qué conservar algo tan peligroso? Él no... balbuceó Nira, las lágrimas empañándole la vista. Él me amaba a Joren. Nunca nos haría eso. Nunca traicionaría a su amigo. La avaricia empuja a un hombre a hacer cosas que jamás imaginaría, respondió Takari en voz baja.
Grimshade seguramente le prometió el mundo. Y Darren aceptó. La libreta es la única prueba que tengo para demostrar mi inocencia. Es por eso que Grimshade me quiere muerto. Y lo más probable es que esté escondida en alguna parte de este rancho. Nira lo miraba sin poder respirar. Todo su mundo hecho pedazos. El hombre con quien se había casado, el recuerdo que había guardado con tanto amor, era una mentira. Su duelo era una mentira. Su esposo no fue una víctima del destino, fue un traidor. Y aquel hombre, el proscrito, el acusado, era quien realmente había sido traicionado. Se levantó de golpe, tirando la silla. Retrocedió tambaleando. ¡Fuera de mi casa! Takari se puso de pie también. Su rostro reflejaba una tristeza resignada. No discutió. Mañana al amanecer me habré ido, dijo simplemente. Se acercó a la puerta, y antes de salir, volvió a mirarla una última vez. Nira, de verdad lo siento. Salió a la noche, dejándola sola entre las ruinas de su mundo. Ella cayó al suelo, vencida. El sonido de sus propios sollozos se perdió en la inmensidad silenciosa del llano. La verdad no la había liberado. La había encerrado en un pasado que ya no reconocía y la encadenaba a un futuro que no podía imaginar. Takari cumplió su palabra. Al amanecer, ya no estaba. Nira fue al granero. Estaba vacío. Lo único que quedaba de él era un pequeño caballito de madera, perfectamente tallado, dejado sobre el catre donde había dormido. Era para Joren. Ese gesto le clavó algo pequeño y doloroso en el pecho. Los días siguientes fueron una neblina de trabajo extenuante. Nira se lanzó de lleno a las tareas del rancho, intentando sudar el veneno de aquella revelación. Cada rincón de la casa estaba manchado ahora. La mesa que Darren construyó, la cerca que reparó, incluso la tierra bajo sus pies. Todo había sido edificado sobre una traición. Ya no era solo la viuda de un hombre, era la viuda de un traidor. Y quizás, del precio que pagó por ello. Barney Grimshade no era solo su banquero, era el arquitecto de su desgracia. La libreta se convirtió en una obsesión. Registró la casa entera, levantó tablas del suelo, revisó detrás de la chimenea, vació cada caja, cada cajón. No encontró nada. Se pasó al granero, volteó fardos de heno, escarbó en la tierra hasta dejarse las manos en carne viva. Pero el libro seguía desaparecido. Darren lo había escondido bien. La desesperación de Nira Wexley crecía con cada día que pasaba. El Marshal Jarek Hollowmoor seguía siendo una presencia inquietante en el pueblo. Ella lo veía cada vez que bajaba por provisiones. Sus ojos fríos como el hielo la seguían sin disimulo. No había vuelto al rancho, pero su sospecha pesaba como un yugo. Estaba esperando. El punto de quiebre llegó una semana después de la partida de Takari. 2 hombres llegaron al rancho a caballo. No eran agentes de la ley. Sus rostros duros, las pistolas colgadas bajas en la cadera y sus miradas despreciativas decían todo. Eran hombres de Barney Grimshade. Nira los había visto flanqueándolo en el pueblo. El que mandaba era fornido, con una cicatriz que le cortaba la ceja izquierda. Su nombre era Brick Darnell. «Señora Wexley», dijo Brick, sin molestarse siquiera en desmontar. «El señor Grimshade le manda saludos. Está perdiendo la paciencia con respecto a las deudas pendientes de su difunto esposo». «Le dije que tendría el dinero después de la cosecha», respondió Nira, aferrada al poste del porche para no desmoronarse. Brick soltó una risa baja y desagradable. «Los planes han cambiado. El señor Grimshade cree que su esposo dejó algo valioso, algo que, digamos, podría saldar su cuenta de forma definitiva. Un libro». La sangre de Nira se heló. Lo sabían. Grimshade debía sospechar que Darren nunca destruyó la libreta. «No sé de qué me está hablando», dijo con la voz temblorosa, pese a su intento de sonar firme. Brick bajó del caballo con parsimonia. «No juguemos, señora.
Sabemos que el forajido Wolfshade estuvo aquí. Hollowmoor anda husmeando. Grimshade cree que Takari regresó por lo que era suyo. Así que o nos entrega el libro, o vamos a tener que registrar este lugar de arriba a abajo, y no seremos amables. Dio un paso hacia el porche. Fue entonces cuando Joren, que se escondía tras la puerta, salió corriendo. «¡Deje en paz a mi mamá!», gritó el niño, con el rostro rojo de furia y los puños cerrados. Se colocó entre Nira y el matón, pequeño pero decidido. Brick se burló. «Mira nada más. Un gallito». Alzó una mano sucia para apartarlo de un empujón. «Ni se te ocurra tocarlo», gritó Nira sujetando al niño y cubriéndolo con su cuerpo. El momento era tenso. 2 hombres armados frente a una mujer y su hijo, sin nadie cerca que pudiera intervenir. El miedo le caló hasta los huesos. Así era como acababan las historias en el llano. Entonces, una voz cortó el aire, serena, pero tan peligrosa como un disparo en medio de una iglesia. «Quita la mano del niño». Todos giraron al mismo tiempo. Takari Wolfshade estaba en la esquina del granero, con su colt en la mano. No se había ido a México. Había estado vigilando, esperando. Se movía con la seguridad de un depredador, los ojos grises fijos en Brick, brillando como cuchillas heladas. Brick y su compañero se congelaron, las manos cerca de sus armas, pero sin atreverse a más. Eran matones, no pistoleros, y sabían bien la reputación del hombre que tenían delante. «Wolfshade», escupió Brick, intentando sonar valiente. «Grimshade pagará una fortuna por tu cabeza». «Que venga él mismo a buscarla», replicó Takari con voz grave. «Ustedes 2 se van a subir a esos caballos y a largarse de aquí. Le van a decir a Grimshade que Nira Wexley y su hijo están bajo mi protección. Y si los vuelvo a ver en esta tierra, los entierro aquí mismo». No era una amenaza, era una certeza dicha con tanta calma que helaba la sangre. Nadie se movió durante un largo instante. Entonces Brick retrocedió lentamente. Montaron sus caballos. Miraban nerviosos a Takari, luego al llano abierto. Estaban midiendo sus posibilidades. «Esto no ha terminado», gruñó Brick. «Para ti sí, si no empiezas a galopar ya», contestó Takari, alzando apenas el cañón de su colt. Eso bastó. Ambos espolearon sus caballos y se perdieron entre nubes de polvo. El silencio que dejaron atrás fue ensordecedor. Joren corrió hacia Takari y le rodeó las piernas con los brazos. «Nos salvaste». Takari se tensó un poco ante el contacto, incómodo con esa muestra de afecto. Le posó la mano en la cabeza, torpemente. «Ve adentro con tu madre, chiquillo». Joren obedeció y se metió en la casa. Nira seguía en el porche, paralizada. Su pecho era un torbellino de miedo, alivio, y algo más que no sabía nombrar. «Pensé que te habías ido», susurró. «No podía», dijo él, sin dejar de observar el horizonte donde los jinetes habían desaparecido. Sabía que Grimshade movería sus fichas cuando Hollowmoor empezara a hacer preguntas. Imaginé que mandaría a sus sabuesos. Se acercó, guardando la pistola en la cartuchera. «Sabe que la libreta está aquí. O al menos lo sospecha. No se detendrá». Este fue el punto de quiebre. Todas las mentiras, todas las traiciones, conducían hasta aquí. Nira Wexley miró a Takari Wolfshade, el hombre que su esposo había traicionado, el mismo que acababa de arriesgar la vida por ella y por Joren, y tomó una decisión. Ya no sería una víctima. «Tenemos que encontrarla», dijo con una voz firme, cargada de una resolución nueva y dura. «Tenemos que encontrar esa libreta». Takari la miró, sorprendido. Vio que el miedo seguía allí, sí, pero ahora tenía filo. Ya no protegía a una viuda desesperada. Había encontrado a una aliada. «¿Dónde la escondería?», preguntó él. «En algún lugar íntimo, donde nadie pensaría buscar». Nira repasó mentalmente todas las posibilidades, la casa, el granero, y entonces lo recordó. Una noche, hacía años, vio a Darren arrodillado junto a la tumba de su primera hija.
aquella bebé que nació sin vida. Él le dijo que estaba reforzando la lápida. Le había parecido un gesto extraño en su momento, marcado por el dolor. Ahora lo entendía todo. Su mayor traición, susurró. La escondería con su pena más profunda. Los llevó hasta la loma barrida por el viento, detrás de la casa. Una simple piedra marcaba la tumba. Todo parecía intacto, pero Takari inspeccionó las juntas con cuidado. Con su cuchillo, hizo palanca en los bordes. La losa había sido ahuecada por dentro y sellada con brea. Levantó la tapa de piedra. Dentro, envuelta en tela aceitosa, estaba la libreta, delgada, encuadernada en cuero. La libreta. Nira la miró, sintiendo cómo ese objeto contenía tanto la prueba de la traición de su esposo, como la llave para su propia salvación. Takari la sacó con cuidado justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, proyectando sus sombras alargadas sobre el llano. Ya no eran solo una viuda y un forajido. Eran dos aliados, atados por los pecados de un hombre muerto. Y el ajuste de cuentas apenas comenzaba. La libreta se sentía como una serpiente venenosa en las manos de Nira. De regreso en la casa, Takari encendió el quinqué mientras ella la abría sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de la caligrafía de Darren. Esa misma letra que antes solo había visto en cartas amorosas o listas del hogar. Ahora revelaba un mundo frío y calculado de corrupción. Fechas, envíos, nombres, cantidades. Todo con detalle. Había registros de cajas de rifles y municiones enviadas al sur, declaradas como equipo minero en los manifiestos oficiales del ferrocarril. Notas de pagos de Barnick Grimshade a jueces territoriales, agentes de tierras, incluso a un asistente de senador. Y en una página cercana al final, una entrada que hizo a Nira contener el aliento. Pago a De Wexley por servicios prestados respecto a Wolfshade, $5,000. Una segunda entrada más abajo decía, pago final. Todo estaba allí, la prueba de la inocencia de Takari, la prueba de la traición de Darren, y el arma perfecta para destruir a Grimshade. Lo documentó todo, murmuró Takari, mirando por encima del hombro de Nira. Su voz era sombría. Era un tonto, o pensaba usar esto como seguro contra Grimshade. Era un cobarde, dijo Nira con voz apagada. Te temía, y también le temía a él. Esta libreta era lo único que lo hacía sentir seguro. Cerró el libro de golpe. Ahora es nuestra. El vínculo entre ellos cambió. Ya no estaban escondiéndose del mundo. Estaban preparándose para enfrentarlo. Una alianza impía se forjaba bajo la luz temblorosa del quinqué. El forajido buscando justicia. Y la viuda sedienta de venganza. Había una chispa nueva entre ellos, no de romance prohibido, sino de propósito compartido, de respeto mutuo. Grimshade enviará más hombres, advirtió Takari, caminando de un lado a otro en la habitación. Y la próxima vez, no se dejarán intimidar tan fácilmente. No podemos quedarnos aquí sentados esperando. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Nira. No podemos simplemente ir a la oficina del Marshal. Te arrestará en cuanto te vea. Takari se detuvo. Hollow Moore es un hombre duro, pero dicen que es honesto. Cree en la ley. ¿Y si la ley misma está podrida?, replicó Nira. ¿Y si pudiéramos probarlo? Un plan comenzó a tomar forma. Peligroso, urgente. No podían recurrir a la justicia local. Grimshade tenía en su bolsillo al sheriff y al juez de paz. Necesitaban a alguien más alto. El juez Merrin Crosswind, dijo Nira de pronto, recordando un nombre en la libreta. Grimshade lo tenía comprado, ¿sí?, asintió Takari. Pero también se menciona a su rival, un juez federal llamado Halric Wayne, en Santa Fe. Dice que es incorruptible, un problema. Si es un problema para Grimshade, es un aliado para nosotros, concluyó Takari. Tenemos que llevar este libro a Santa Fe, al juez Wayne. El trayecto hasta Santa Fe eran más de 100 millas por territorio peligroso.
Los hombres de Grimshire vigilarían los caminos. Hollow Moor aún estaba rondando. Desaparecer de golpe levantaría sospechas. «Iré yo», dijo Takari. «Puedo moverme más rápido solo». «No», respondió Nira firme. «Te estarán buscando. Un solo jinete es más fácil de identificar. Pero una mujer y su hijo, viajando a visitar familia en la ciudad», continuó. «Nadie sospecharía. Tú podrías seguirnos a la distancia. Como sombra». «Sé nuestro ángel guardián», murmuró Nira Wexley. Takari Wolfshad la miró con una admiración que ya no intentaba ocultar. Su mente era aguda, su voluntad inquebrantable. El dolor y la traición la habían forjado en otra cosa. La decisión estaba tomada. Los 2 días siguientes fueron una carrera silenciosa de preparativos. Nira empacó sus pocas pertenencias en el viejo carromato. Escribió una carta para Hester Quillwind, dejándola sobre la mesa. En ella explicaba una urgencia familiar que la obligaba a ir con su hermana cerca de Santa Fe. Era una excusa débil, pero quizás les daría tiempo. La noche anterior al viaje, la casa se llenó de un silencio tenso. Joren dormía, abrazado al caballito de madera que Takari le había tallado. Nira y Takari se sentaron uno frente al otro sin hablar, con el peso del peligro colgando entre ellos. «Estás arriesgándolo todo, Nira», dijo él en voz baja, rompiendo el silencio. «Por mí. Por un hombre que deberías odiar». Ella levantó la vista del vestido gastado que estaba remendando. «No lo hago por ti, Takari. No del todo. Lo hago por Joren. Quiero que crezca en tierras que realmente nos pertenezcan, no compradas con dinero sucio. Lo hago por el nombre de mi esposo, manchado. Y también lo hago porque lo que Grimshade y Darren te hicieron fue una injusticia. Hay cosas que simplemente están bien. O mal. Así de sencillo». Takari se acercó, ocupando el espacio pequeño de la sala con su sola presencia. Tomó el vestido de sus manos y lo dejó a un lado. Luego tomó sus manos entre las suyas. Eran manos curtidas, ásperas por el trabajo, pero su contacto era increíblemente suave. «Nada de esto es sencillo», dijo él, su voz ronca. Sus ojos grises buscaron los de ella. En ellos, Nira no vio al forajido temido de los carteles de búsqueda, sino a un hombre hambriento de afecto, alguien que había conocido más traición que ternura. Su soledad reflejaba la de ella. El aire se volvió denso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Él se inclinó lentamente, dándole espacio para apartarse si lo deseaba. Pero no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso de fuego y pasión, sino de ternura profunda, de esperanza desesperada. Fue un beso de consuelo, de alianza, de un futuro incierto, pero posible por primera vez. Ella lo sostuvo, sus manos tocando su barba áspera, su piel caliente. El beso se profundizó, silencioso testimonio del lazo forjado entre ellos. Una alianza nacida de la tormenta, ahora sellada en la oscuridad tranquila. Cuando se separaron, se miraron a los ojos. Ya no había nada que ocultar. «Descansa, Nira», susurró él, con la voz cargada de emoción. «Mañana vamos a la guerra». Se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo, la miró una última vez y se perdió en la noche. Nira llevó los dedos a sus labios. Aún sentía el calor de su beso. Había invitado al diablo a su casa, y de algún modo, él se convirtió en su salvación. El viaje fue una cuerda tensa que se rompió a 30 millas de Santa Fe. El marshal Jarek Hollowmoor los esperaba sobre su imponente corcel negro, bloqueando el paso como una muralla de piedra. «Señora Wexley», dijo con voz dura como hierro, «aquí se acaba el camino». Antes de que sus ayudantes se movieran, una voz retumbó desde las rocas. «Yo lo pensaría 2 veces, Marshal». Takari estaba allí, con el rifle en mano, como un fantasma hecho carne. En el silencio cargado que siguió, Nira halló su voz. «Él no es a quien buscan».
gritó, alzando la libreta envuelta en tela aceitosa. Es Barney Grimshade. Aquí está la prueba. Mi esposo guardó evidencias de que el agente Eli Thornbrook murió en una emboscada armada por Grimshade. Takari alzó la voz desde la cima. Su puntería, firme. Déjela ir, Hollow Moore. Y al niño, la orden es contra mí. Llévame a mí, pero deja que la verdad llegue a Santa Fe. Era un pacto con el diablo. Su vida a cambio de justicia. Hollow Moore vaciló. Miró del forajido en la cima a la mujer desesperada en el carromato. Bajó del caballo. Tomó el libro y hojeó las páginas que quemaban. Su rostro se endureció al leer sobre sobornos, tráfico de armas, y la podredumbre que manchaba a hombres que él tenía el deber de proteger. Tomó una decisión que marcaría su carrera. Le devolvió el libro a Nira. Lleve esto al juez Halric Wayne. Dígale que el Marshal Hollow Moore está abriendo una investigación y necesita su ayuda. Luego dio media vuelta, dándole la espalda a las rocas. Un acto deliberado de ceguera. A sus agentes atónitos les dijo: «Parece que nos retrasamos por una rueda rota. Dejen pasar a la mujer». Nira fustigó las riendas. Su corazón golpeaba con una esperanza que dolía de tan grande. Habían apostado por la conciencia de un solo hombre. Y por ahora, habían ganado. En el corazón salvaje del oeste, las historias no se escribían solo con tinta. Se tallaban con polvo y sangre, con decisiones imposibles y destellos breves de redención. La historia de Nira Wexley y Takari Wolfshade no era un cuento de hadas. A veces, el coraje más puro nace en el abismo de la desesperación. Nira Wexley, viuda marcada por la pérdida, tuvo el valor de ver más allá de la recompensa y mirar al hombre herido detrás del forajido. Takari Wolfshade, el proscrito con alma rota, halló en ella un motivo para redimirse. El viaje a Santa Fe no fue un final, sino el inicio de una cruzada. Una lucha contra la podredumbre oculta bajo la capa de la justicia, contra las manos sucias de poderosos como Barney Grimshade, que creían que todo podía comprarse, incluso el silencio. Lo que vivieron juntos desafió todo lo que se decía del bien y del mal. En estas tierras salvajes, los héroes no llevan estrella ni los villanos siempre visten de negro. Aquí, la justicia se escribe con decisiones duras, con cicatrices, y con la confianza que nace entre dos almas que han tocado fondo y aún así, eligieron levantarse juntas. Y es que un hogar no son solo paredes y techo. Un hogar puede ser la mirada de alguien que cree en ti, cuando ni tú mismo lo haces. Puede nacer en la compasión y florecer entre las ruinas del miedo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.